Encantada de participar en la tercera Convención de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. Quien le habla es la doctora Yelixa John Rangel, que en este momento está realizando la maestría de Derechos Humanos y desea compartir con ustedes algunos avances del proyecto de trabajo especial de grado, el cual es titulado El impacto de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y el COVID-19 en las estudiantes y los estudiantes del PFG de radioterapia de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el periodo comprendido 2020-2021. Como ya les dije, este avance del proceso investigativo contemplará la aproximación al objeto de estudio, su soporte epistemológico, el contexto conceptual y el soporte metodológico. Con relación a la aproximación al objeto de estudio, es importante ratificar que éste se ha ido construyendo y seguirá en construcción a medida de la interacción teoría-práctica a lo largo de toda la situación de estudio. ¿Cuál es la situación problemática? La población venezolana enfrenta en este momento simultáneamente el acoso de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y el COVID-19, lo cual atenta contra la vida de millones de venezolanos y venezolanas, pues los derechos humanos fundamentales están siendo negados, como el derecho a la salud, a la educación, la alimentación, al transporte, a la vivienda, a la recreación, a la vida, y todo ello se puede resumir en delito de lesa humanidad. Es por tanto que el problema de investigación es cuál es el impacto de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y el COVID-19 en las y los estudiantes del PFG Radioterapia de la Universidad Bolivariana de Venezuela, periodo 2020-2021. Como objetivo general, interpretar el impacto de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y el COVID-19 en las estudiantes y los estudiantes del PFG de radioterapia de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Objetivos específicos. Determinar los fundamentos teóricos que sustentan la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y el COVID-19. Caracterizar la percepción que tienen las y los estudiantes del PFG de radioterapia en sus condiciones de vida a consecuencia de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y el COVID-19. Identificar la situación del PFG de radioterapia en lo institucional a consecuencia de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y el COVID-19. Y poder entonces determinar cuáles son esos aprendizajes institucionales sobre la problemática y las estrategias utilizadas desde las y los estudiantes, docentes y el PFG de radioterapia. Justificación. La propuesta de investigación es una contribución a la lucha por los derechos humanos desde una perspectiva crítica y contrahegemónica. Es imperante develar la realidad venezolana en el contexto universitario, con lo cual se contribuirá al proceso de denuncia, de sensibilización y de concientización sobre el impacto de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales en tiempos de pandemia. Como soporte epistemológico, esta investigación se enmarca en el paradigma sociocrítico que introduce la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos de conocimiento. Este conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos, pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y la transformación social. Esta realidad va a ser concebida como social subjetiva, inacabada, propia de las condiciones históricas y culturales. Por tanto, se construye socialmente y este ser humano es capaz de conocer y de apropiarse. En total consonancia,
Se asumen los fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos que sustentan la salud colectiva y la teoría crítica de los derechos humanos. Con respecto al contexto conceptual, es una investigación muy dinámica. Constantemente se está generando nueva información, con la cual entonces hay una gran variedad de investigadores, tanto internacionales como nacionales, que nos pueden servir de soporte. Así tenemos, para mencionar entre algunos, el mayor general para tratar lo relativo a la guerra no convencional, al mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, a los aportes del doctor Carlos Lang, Atilio Borón, la doctora Pascualina Curcio, Esther Cerceña, Fernando Giuliani, Fernando Buenabad, Atilio Borón. Por otra parte, desde el punto de la salud colectiva, tenemos importantes aportes realizados por Almeida Filo, el doctor Brey, nuestra doctora Yadira Córdoba, venezolana, igualmente el doctor Oscar Feo, a Cristina Laurel y el doctor Edmundo Granda. Con relación a los derechos humanos, el doctor Buenaventura dos Santos Sousa, Joaquín Flores, Helio Gallardo, Enrique Dussel, todos los aportes en relación de análisis de lo que son las resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, nuestro Consejo Nacional de Derechos Humanos, la organización Sures Venezolanas como Fundalatin. Y con respecto al estudio de la Universidad Venezolana, particularmente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, las ideas de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, el profesor Luis Vigó, la doctora María Gilda Castellano, Katia Briceño y Luis Bonilla, entre otros. Con respecto al soporte metodológico, esta es una investigación de tipo cualitativa, emergente, de carácter contextual y de constante adaptación a la realidad. Tiene un carácter interpretativo y comprensivo. Desde la investigadora forma parte de la realidad que estudia. Se asume el carácter reflexivo de la investigación social para comprender e interpretar la realidad social. Consono con ello, entonces, el método de investigación a utilizar, la investigación-acción participativa. A modo de reflexión, en consonancia con los desafíos planteados desde la Universidad Bolivariana de Venezuela, la autora de la investigación aspira a desarrollar un proceso de investigación participativo, alternativo, con análisis e interpretación crítica de la realidad en la construcción del proceso de su transformación, articulando teoría práctica, generando herramientas para disputar desde las visiones críticas, asumir un discurso de los derechos humanos que permita aumentar las posibilidades transformadoras en beneficio de los sectores históricamente excluidos y explotados, que visibilice y controle los poderes fácticos que vulneran la dignidad humana y que potencie los procesos de lucha de nuestros pueblos. En segundo lugar, reivindicar el uso de los derechos humanos como una herramienta de la liberación de los pueblos, de transformación social y fundamentos del proceso de creación del Estado social de derecho y de justicia. Y aportar sobre la realidad venezolana para establecer el carácter criminal de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y denunciar las consecuencias que generan en los derechos humanos fundamentales, especialmente entre ellos el derecho a la educación de nuestra población estudiantil del PFG de radioterapia. Y para culminar, es importante resaltar y hacer del conocimiento público que la agresión contra Venezuela se enmarca dentro de la política de cambio de régimen impulsada por el gobierno de los Estados Unidos de América y persigue no solo el desplazamiento de nuestro gobierno legítimamente constituido en Venezuela, sino la transformación de la estructura del Estado venezolano, el viraje de su alineación estratégica en el campo internacional,
la demolición de su ordenamiento jurídico, el desmantelamiento de la estructura política y social consolidada desde la promulgación de la Constitución Nacional en 1999. La agresión busca, en un sentido estratégico, reformatear integralmente a Venezuela y ha tomado diversas modalidades y distintas tácticas de agresión, tanto directas como indirectas. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz día.